Bienvenido a Aprender Inversiones. ¿Qué es el S&P 500? Hoy profundizaremos en las complejidades del S&P 500, comprendiendo su composición, origen e importancia en el mercado financiero actual. También discutiremos cómo las personas comunes y corrientes pueden invertir en el S&P 500, desmitificando sus complejidades y haciéndolo más accesible. La primera pregunta que puede pasar por nuestras mentes es, ¿qué es exactamente el S&P 500? El S&P 500, o Standard & Poor's 500, es un índice bursátil que mide el rendimiento bursátil de 500 grandes empresas que cotizan en bolsas de valores de Estados Unidos. El índice se utiliza a menudo como barómetro para medir la salud general del mercado de valores estadounidense, y es uno de los índices bursátiles más seguidos. Por lo tanto, comprender el S&P 500 es crucial para cualquier persona interesada en invertir en el mercado de valores estadounidense. Ahora, analicemos cómo está compuesto el S&P 500. Las 500 empresas que forman el índice no se eligen simplemente al azar. Son seleccionados por un comité de Standard & Poor's, una división de S&P Global, según criterios específicos. El criterio más importante es la capitalización de mercado de la empresa, que es una medida del valor de mercado total de la empresa calculado multiplicando el precio de las acciones por el número de acciones en circulación. Es más probable que se incluyan en el índice empresas más grandes y establecidas con una mayor capitalización de mercado. Otro criterio es la representación sectorial. El S&P 500 se esfuerza por representar una parte sustancial de importantes sectores económicos estadounidenses. Por lo tanto, se incluyen en su composición empresas de diversos sectores como salud, tecnología, servicios financieros, discrecionalidad del consumidor y más. El tercer criterio vital es la liquidez. Las acciones deben tener buena liquidez, lo que significa que debe ser relativamente fácil comprar o vender cantidades significativas sin afectar el precio. Esto garantiza la estabilidad del índice, y evita que cualquier acción por sí sola afecte desproporcionadamente su desempeño. Ahora, analicemos el origen y la importancia del S&P 500. El S&P 500 fue establecido en 1957 por McGraw-Hill, y fue diseñado para ser un índice de mercado compuesto por lots o una gran cantidad de acciones. Esta diversificación reduce el riesgo específico de la empresa, lo que hace que el índice sea más resistente a las fluctuaciones del mercado. El S&P 500 sirve como reflejo del desempeño de la economía estadounidense en general debido a su diversidad sectorial y amplia cobertura de mercado. Su importancia radica en su condición de punto de referencia principal del desempeño general del mercado estadounidense, ampliamente aceptado por académicos, empresas e inversores. Pasando a nuestro siguiente tema, ahora consideramos las formas en que las personas comunes y corrientes pueden invertir en el S&P 500. Aunque el S&P 500 no se puede invertir directamente en sí mismo, hay varias formas de exponerse a él. Quizás el más sencillo sea invertir en un fondo indexado S&P 500. Un fondo indexado pretende reflejar los rendimientos del S&P 500 manteniendo una cartera diversificada de las 500 acciones que componen el índice. Estos fondos suelen tener costos más bajos que los administrados activamente. Además, las personas pueden invertir en fondos cotizados en bolsa, ETF, que rastrean el S&P 500. Los ETF son similares a los fondos mutuos, pero cotizan como acciones individuales en las bolsas de valores. Esto combina la diversificación de un fondo indexado con la flexibilidad de las inversiones en acciones individuales. Los inversores también pueden optar por futuros y opciones de S&P 500. Los contratos de futuros permiten a los inversores especular sobre el precio futuro del índice, mientras que las opciones ofrecen el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado. Por último, es posible la inversión directa en acciones constituyentes de S&P 500. Los particulares pueden comprar acciones de las distintas empresas incluidas en el índice, ya sea a través de un corredor o de una plataforma de corretaje. Es fundamental recordar que cualquier inversión tiene sus riesgos, y el S&P 500 no es una excepción. Aunque proporciona diversidad y rendimientos históricamente verificados, no hay garantía de desempeño futuro, y las fluctuaciones del mercado pueden afectar sus inversiones tanto positiva como negativamente. Además, es recomendable determinar una estrategia de inversión óptima que se adapte a su situación financiera, tolerancia al riesgo y objetivos financieros a largo plazo. Esto puede implicar consultar a un asesor financiero para ayudar a navegar las complejidades del mundo de las inversiones. Dicho esto, el S&P 500 sigue siendo una vía esencial para muchos inversores individuales e institucionales debido a su potencial de crecimiento a largo plazo y riesgo comparativamente menor. La capacidad de invertir en una cartera tan diversificada de empresas estadounidenses líderes la convierte en un activo que se encuentra comúnmente en muchas carteras de inversión. El índice S&P 500, con sus 500 empresas componentes de gran capitalización, omnipresentes en las carteras institucionales estadounidenses, subraya la importancia de comprenderlo. Por lo tanto, para desentrañar sus complejidades y ayudar a que sea accesible para los inversores cotidianos, invertir en el S&P 500 se ha vuelto popular. En esencia, el S&P 500 es más que un simple número o un índice. Representa la fortaleza y el potencial de la economía estadounidense, y encarna el dinamismo del mercado de valores estadounidense.
A través de las innumerables formas en que los inversores pueden involucrarse en él, el S&P 500 encarna aún más la idea de que cualquiera puede participar en esta gran etapa de desempeño económico. En resumen, el S&P 500 es una parte indispensable del panorama financiero estadounidense. Su importancia proviene de ser ampliamente aceptado como un barómetro del desempeño del mercado, y de proporcionar un camino bien diversificado y confiable para que los inversores compartan el crecimiento económico de Estados Unidos. Al comprenderlo mejor, podrá estar mejor preparado para invertir sabiamente, y navegar con éxito a través de los caprichos del mercado de valores. Nunca es demasiado tarde para empezar a aprender sobre inversiones, y el S&P 500 es un excelente lugar para empezar. A medida que se sumerge en el mundo de las finanzas, recuerde que la volatilidad es una característica inherente del mercado de valores, y que la paciencia suele ser uno de los activos más valiosos que puede tener un inversor. Esperamos este vídeo sobre Aprenda Inversiones. ¿Qué es el S&P 500? Ha proporcionado cierta información y ha despertado su interés en comprender las complejidades de los mercados financieros. De hecho, el conocimiento es poder cuando se trata de invertir, y cuanto más aprendas, mejores serán tus decisiones. Recuerde, invertir no se trata de enriquecerse rápidamente, sino de posicionar su dinero estratégicamente para crecer con el tiempo. Por lo tanto, mantenga una mirada perspicaz, manténgase informado y tenga una perspectiva a largo plazo. Esto le ayudará a capear cualquier tormenta del mercado, y a obtener los beneficios de una inversión prudente. Para terminar, recordemos que invertir en el S&P 500 es invertir en las empresas que colectivamente han impulsado la economía estadounidense durante años. Han sido parte de innovaciones innovadoras, sobrevivieron a crisis económicas y, sin embargo, aquí están todos, creando estudiadamente valor para los accionistas en millones de guión, un testimonio del dinamismo de la economía estadounidense, y la potencia de la inversión de gran capitalización. Así que aquí está el S&P 500, las inversiones en aprendizaje y usted, el aspirante a inversor. Dominar las inversiones puede ser una tarea monumental, pero con paciencia, voluntad de aprender y fundamentos económicos sólidos, se pueden comprender las complejidades y emprender el viaje. El mundo de la inversión es vasto, potente y está dotado de riquezas incalculables. Aquí está su viaje por delante, equipado con una nueva comprensión y una mirada aspiracional a la riqueza de oportunidades que se esconde. Continúe y comprenda cómodamente el mundo de las acciones, los bonos, las anualidades, los fideicomisos, las opciones y mucho más. Invertir no es fácil, pero definitivamente se puede lograr con fortaleza, compromiso y una pizca de educación financiera.